¿Qué es lo que pasa en Argentina? El Perú en los años 82 también tenía problemas. Hay que recordar que venía la corriente del Niño y la gran crisis europea de los minerales. La plata bajó a $4 la onza. Sí, o sea, no es fácil. Para el Perú es una cosa complicada. Bueno, cuando se produce, hagamos un poquito de historia ya entrando al tema, cuando se produce la invasión o la toma de Argentina, va con la tropa y invade la Falkland o las Malvinas y la reivindica. Claro. Un hecho que tenía, algún tipo de razón, pero claro, acá la razón de la fuerza era mayor que la razón de las ideas. Argentina estaba en una situación difícil porque Galtieri, que era el general presidente de la Junta. Él había ingresado en diciembre del 81, ¿no? Era un presidente fresquito, vamos a decir. Pero hay que reconocer que hay papeles que demuestran que la Marina y las Fuerzas Armadas argentinas siempre pensaban en este tipo de actitudes, ¿no? La venían planificando el año 75 más o menos. Hay papeles que tenían ya un plan para hacerlo, pero que no se atrevían por diferentes circunstancias o no les convenía. Cuando llega Galtieri y cuando se dé cuenta que el gobierno militar está muy debilitado, ellos deciden dar este paso, que fue un paso que no se consultó, que lo hicieron sin que nadie lo sepa y el mundo se enteró al día siguiente. Lo hacen en una situación para ellos muy difícil políticamente y económicamente. Eso quería muy brevemente, porque se aduce en uno de los argumentos a favor, bueno, en el caso de Argentina, que Galtieri gatilla la invasión de las Islas Malvinas por la enorme crisis económica que está, o sea, como que quería generar un sentimiento de unidad nacional. ¿Eso es correcto? Sí, yo creo que es parte, yo creo que es parte. Y por otro lado, lo que no se dio Galtieri, porque no parece que no pensaba mucho en el contexto ni en el futuro, es que Inglaterra también tenía problemas. La señora Thatcher estaba con una popularidad muy baja, pero sí estaba también muy cuestionada Inglaterra, ¿no? Y por otro lado, el Perú tenía la crisis económica, el Niño, qué sé yo, no sé si el Niño fue antes o después, pero en todo caso por ahí estaba. Pero lo cierto es que en el Perú tampoco las situaciones estaban buenas y había una gran oposición del APRA, de las izquierdas, contra Belaúnde en ese momento, o sea, y había crisis económica también. Hay que recordar que en esa época fueron expropiados bancos en España, el caso Macesa, y en México. O sea, y en Perú el Perú cerró el Banco Comercial del Perú. O sea, había un problema financiero en el mundo. Un problema financiero global, crisis financiera, falta de liquidez, precio de los commodities por el suelo, precio del petróleo por el cielo. Era todo un desastre. ¿No? Entonces, ante eso, cuando Belaúnde se entera de la invasión, entonces él llama a sus embajadores. Tenía embajadores, Hoyos Osores en Buenos Aires, pero hay que ver el nivel del Perú en ese momento. Hoyos Osores en Buenos Aires, que era un hombre brillante y talentoso, tenía a Aramuru Menchaca en Inglaterra, que no había llegado todavía, pero estaba nombrado, que era un gran jurista, y tenía en Washington a Fernando Schwal, que era también un gran político. O sea, tenía 3 personas, y canciller Arias Estela, gran nivel. Claro. Primer ministro Ulloa, gran nivel. Ministro de Guerra, el Gaucho Cisneros. El Gaucho. Que fue uno que insistía o apoyaba mucho cualquier intervención, y además quería inclusive mandar soldados y tanques. Bueno, entonces hay que recordar que ese es el plantel o el nivel de autoridades peruanas, que si las comparamos pues con lo que hay hoy día, te das cuenta pues que no lo hagamos mejor. Entonces Belaúnde llama allí a Reagan, pero primero llama a Argentina y preocupado por el tema, y les dice, bueno, quizás nosotros podemos hacer algo. Entonces Galtieri le dice, esas llamadas están todas registradas en mi libro, ¿no? Le dice, bueno, yo encantado que el Perú pueda ayudar. Entonces Belaúnde llama a Reagan. Reagan está de vacaciones, estaba en estas casas que ellos tienen fuera de Washington, y le contesta, y lo llama por encargo del presidente Reagan, Hay, el general Hay, que era secretario de Estado americano, pero un general de 5 estrellas. Altísimo rango, claro. Un general héroe de la guerra de Corea. Era un hombre que conocía muy bien el mundo militar. Y además era un hombre inteligente. Alexandre Hay. Entonces le dice esto. Bueno, dijo, por supuesto que sí.
usted tiene la mejor opción para proponer. Entonces Belaúnde empieza a trabajar para ver cómo llega a acercarse. En primer lugar, pide una tregua, porque ya parecería que había un anuncio de que la escuadra de guerra de Inglaterra ya estaba saliendo hacia las Malvinas. Entonces eso ya era peligroso. Entonces empiezan unas conversaciones que duran pocos días para detener la guerra, y finalmente Belaúnde hace una propuesta de 5 o 6 puntos para lograr la paz. Una de las propuestas interesantes era que se deje que Inglaterra se retire de las Malvinas. Bueno, ya no estaban, pero estaban en camino, la escuadra, grande escuadra inglesa, y que no llegue, y que los argentinos que están invadiendo la isla se retiren. Así es. Y que la isla quede en manos de 4 países. Como garantes, vamos. Como garantes. Y eso se negocia y se trabaja. Argentina tacha a Estados Unidos, y entonces ponen a Canadá. Entonces está por 2 países por Argentina, puestos por Argentina, Canadá y Alemania. Puestos por Inglaterra, perdón, porque Inglaterra plantea Estados Unidos, no, Argentina dice que no. Entonces Inglaterra cambia, Canadá y Alemania. Y Argentina propone a 2 países que no tachan los ingleses, Perú y Brasil. Entonces el Perú iba a ocupar las Malvinas. Iba a administrar las Malvinas. Iba a volver después de 150 años a las Malvinas. Y entonces todo eso se aceptó. Pero y aceptó Inglaterra. Y lo interesante acá es que Belaúnde llama a Galtieri, 2 de la mañana de hora de Buenos Aires, y le dice: oiga, señores, general, porque además Galtieri trataba a Belaúnde como arquitecto. A veces le decía presidente, a veces le decía arquitecto. Y entonces Belaúnde también le decía general. Claro. No le decía presidente, general, ¿no? Para que se mantenga su nivel, digamos, ¿no? Para que no se autoestime, ¿no? Y entonces ahí le dijo: oiga, general, yo he convencido a los americanos, y ellos han convencido a los ingleses para que lleguen a este acuerdo. No están muy convencidos los ingleses del acuerdo. Yo le pido a usted que decida ya, ahora. Que decida, porque esto se firme y mañana lo anunciamos. Belaúnde inclusive había pedido a las 8 de la mañana una conferencia de prensa y con honores y con alfombra roja a la puerta principal para anunciar la paz. Entonces, ¿qué dice Galtieri? Oiga, arquitecto, no me apure, no me presione. Yo también tengo mi Senado. ¿Cómo? ¿Usted tiene su Senado? Sí, yo tengo mi Senado. O sea, ¿el Senado qué cosa era? Su cúpula militar. Claro. Su cúpula militar, ese era su Senado. Yo hemos esperado 150 años. Podemos esperar un tiempo más. Claro. Eso ya refleja una actitud ya de no dar marcha atrás. Dije: oiga, esto se va a frustrar, general. Yo se lo puedo decir. El señor Hay lo he notado muy preocupado, porque le ha costado mucho convencer a los ingleses. Bueno, y yo mañana le contestaré. Bueno, mañana era 24 horas más. En esas 24 horas hunden el Belgrado y no hay nada. Ahí vamos a ir ahí, porque ahí hemos tocado temas bien interesantes. Seguir dando un poco de contexto, habíamos hablado de la situación en Argentina, de la situación en Perú. La situación del Reino Unido que usted correctamente menciona era una situación de, Margaret Thatcher, que entra al poder en 1979, se elegía primer ministro. Dígame que me... Hace algunas reformas que son a veces impopulares, pues. Claro. Bueno, ella viene con este modelo hayekiano. De hecho, se conoce el dúo Reagan-Thatcher, ¿no? Como el dúo que promueve el neoliberalismo. Las políticas de austeridad fiscal, privatización de empresas públicas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Inversión extranjera, etcétera. Thatcher tenía una situación difícil, venía del Partido Conservador, y esta invasión que ocurre el 2 de abril del 82, ¿no? Cuando 10.000 soldados argentinos ingresan a las Malvinas, y esto gatilla, obviamente, y encuentra una oportunidad ahí para responder. Ahora, entonces, y además invaden y toman las islas sin ninguna resistencia. Porque no había fuerza armada, había unos cuantos policías y nada más. Así es, exactamente. Fue una cosa fácil, finalmente. Efectivamente. ¿No? Entonces, solamente digo esto porque dar a entender que la situación en el contexto internacional era muy difícil en términos económicos. Había una crisis económica fuerte en Argentina, había impopularidad también en el Reino Unido, en el Perú, ni hablar, también estamos en una situación difícil. Hay que recordar, una cosa, y usted me corregirá si es que es correcto esto. Argentina estaba alineada con los Estados Unidos en la Guerra Fría. Total.
Es decir, ellos tenían una vertiente derecha. Exactamente. Y esto es lo que sorprende este veto. Y lo sorprende a ellos. Efectivamente. O sea, este Galtieri era tan bruto que no se da cuenta que Estados Unidos siempre iba a estar al lado de Inglaterra antes que con Argentina. Eran amigos y socios, sí, pero siempre, ¿no? Inglaterra era la madre patria. La special friendship. O sea, eso no se la madre patria, pero eso sucede en todas partes, ha sucedido en los últimos 100 o 150 años, desde que Estados Unidos superó sus problemas internos y su independencia, siempre han sido un inmugre. O sea, es absurdo que Galtieri no pensase que en este conflicto Estados Unidos se iba a poner siempre al lado de Inglaterra. Efectivamente. Entonces, para los dos países fue una oportunidad de buscar rédito, vamos a decir, político interno, ¿no? Popularidad doméstica que estaba bastante baja. Ahora, entonces, 2 de abril de 1982, la invasión, y aquí van a ocurrir una serie de eventos, ya adelantado algunos. ¿Tiene alguna cronología general o alguna serie de eventos o cosas que usted pueda ir hablando de la guerra? ¿Cuáles fueron las principales batallas? Yo lo puedo ir ayudando si es que... Bueno, había que evitar que la escuadra de tareas, que así creo que le llamaban, de la Tache llegue. Cuando llegó empezó los bombardeos, empezó la invasión, la ayuda de los satélites, que es muy importante, de Estados Unidos. Usaron también una base chilena de punta... De ahí vamos a hablar también de... Sí. Entonces, la tecnología era diferente, los argentinos no estaban preparados, había mucho frío, no había logística, además no tenían logística. La Argentina estaba muy mal preparada. Sí. Tenía armamento, bastante anticuado. Así es. Entonces, ¿no? eran chicos todos de muchos reclutas. O sea, era un ejército profesional contra un ejército amateur, ¿no? Inglaterra estaba totalmente preparada. Ahora bien, en el tema de Argentina, en los eventos. Cuando viene este problema, o sea, acá hay dos cosas interesantes. Primero, la intervención del Perú para la paz, que es una parte diplomática, que se logró, pero no se firmó. Y este idiota de Galtieri se demoró. Iba a aceptar, pero quería consultarlo, quería tener visto bueno. Entonces eso fue fatal, porque aprovechó ese punto intermedio, ese descanso, para intervenir y para frustrar el acuerdo de paz, que ellos no querían el acuerdo de paz, porque la escuadra de tareas ya estaba en camino. Y luego, cuando ya llegan a las Malvinas, entonces Galtieri llama a Belaúnde, es una cosa interesante, y le dice: arquitecto, quiero mandarle a mi gente para que le explique cómo está, cuál es la situación. Yo le dije: no se preocupe, general, no me mande a nadie, yo conozco la situación. Los Estados Unidos me están informando todo, mis embajadores me informan todo, en Londres y en Washington. No se preocupe, usted está en guerra. Usted no puede desprenderse de su gente. No, le voy a mandar a mi secretario, Jerry Iglesias, y a fulano de tal. No me mande a nadie, porque yo conozco la situación. No, quiero que vaya, que usted lo reciba, porque van a explicarle toda la situación. Bueno, dije, si quieren vengan, pues. ¿Cuándo pueden venir? Pues si quieren vengan mañana. Ya, van a estar a las 10 de la mañana, van a llegar en el avión, un avión militar. Yo, no se preocupe, yo voy a dar órdenes para que los reciban. No se preocupe, yo los voy a recibir. Pero insisto, yo conozco la situación. No pierdan ustedes tiempo, están en guerra. Falta de conexión con la realidad, ¿no? No. Es que Belaúnde sabía que venían a pedirle pertrechos de guerra. Belaúnde se dio cuenta de que no era para explicarle, no. Para algo venían. Venían a pedir. A pedir. Ya, como habías participado en la parte diplomática y habías fracasado, bueno, ahora ayúdame en la parte militar. Entonces llegaron del aeropuerto rápidamente a Palacio. Belaúnde los recibió. Ahí está la fotografía que se publicó, una sola fotografía que se publicó en El Peruano, donde están Belaúnde con 3 o 4 generales argentinos y el embajador argentino en Lima, que era almirante retirado, Sánchez Moreno. Bueno, presidente, queremos submarinos, barcos, aviones, etc. Entonces Belaúnde dijo: fíjese.